Buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Gisela Insaurralde, soy docente y directora ejecutiva de IAC Uruguay y de Formación Montessori IAC Uruguay, y junto a mi colega, el director creativo, el profesor Eduardo Rosenblum, dirigimos este emprendimiento desde el año 2017. Queremos darle la bienvenida a los más de 800 participantes de 19 países que nos acompañan en esta conferencia internacional de fundamentos del método y la filosofía educativa Montessori. Ellos son de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, España, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana, El Salvador y Francia. Agradecemos a la Embajada de Italia en Montevideo y a su embajador, el señor Giovanni Vianuzzi, que desde el año 2017 avalan todas nuestras instancias de formación Montessori en el Uruguay, conjuntamente con el Instituto Italiano de Cultura. A la directora general del International Montessori Institute de Barcelona, España, la señora Montse Álvarez, que se encuentra hoy en esta conferencia conjuntamente con la dirección académica de INI, especialmente a la directora pedagógica de INI, la señora Adela Vizcaíno, que también nos acompaña hoy, y quienes apoyan nuestros seminarios especializados, con quienes hemos firmado un acuerdo de colaboración a partir del 26 de enero de este año, para que todos nuestros participantes obtengan beneficios por realizar cursos online en esta institución. Aquí mismo verán publicados algunos de los cursos actuales de línea online. Tenemos un curso de neurociencias enfocado en la educación, curso de educación inclusiva, asistente Montessori, etapa de 0 a 3 años, asistente Montessori, etapa de 3 a 6 años, asistente Montessori, etapas de 0, 3 y 3 a 6 años con doble certificación, asistente Montessori, etapas de 6 a 9 y de 6 a 12 años, también con doble certificación, guía Montessori, etapa de 0 a 3 años, guía Montessori, etapa de 3 a 6 años, guía Montessori, etapa de 6 a 12 años, con doble certificación, máster universitario en educación Montessori, especialidad infantil, de la Universidad de Barcelona, y un máster universitario en educación Montessori, especialidad primaria, también de la Universidad de Barcelona. Agradecemos a nuestra flamante directora académica de formación Montessori, la guía Montessori, licenciada Luciana Pérez Andrada, que mantiene la más alta excelencia en nuestros seminarios especializados. Al equipo de técnicos de IAC Uruguay, entre los cuales se encuentra hoy con nosotros y sin quien esta instancia no sería posible, el señor Iván Alvarino. IAC Uruguay, a través de formación Montessori y por cuarto año consecutivo, lleva adelante seminarios especializados sobre el método educativo Montessori, pero también hemos realizado seminarios especializados en otras áreas pedagógicas, psicológicas, forense legal, fonoaudiológica. Algunos de ellos son violencia en centros educativos y bullying, dislexia y aprendizaje de lenguas extranjeras, la diversidad en el aula desde la psiquiatría de niños y adolescentes, introducción a las neurociencias en la educación, alto desempeño del uso de la lengua española, la integración del alumno sordo a través de la educación plurilingüe, prevención y niveles de intervención en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, actualización en trastorno del espectro autista, actualización en pedagogía Waldorf, actualización en pedagogía Reggio Emilia, trastorno específico del lenguaje, TEL, introducción a la pedagogía Pikler-Loxi, técnicas psicológicas para la detección y el abordaje del abuso sexual infantil, dificultades del lenguaje y la comunicación, introducción a los sistemas aumentativos, alternación, SAC, TEA, lenguaje y comunicación, agresores y ciberagresores sexuales, violencia doméstica en niñas y adolescentes, introducción a las pedagogías críticas,
educación y perspectiva de género, protocolos de intervención en casos de violencia hacia niñas, niñas y adolescentes. Es nuestro deseo continuar realizando instancias gratuitas para toda la comunidad hispanoparlante de toda América y Europa, por lo que les pedimos que quienes no lo hacen aún sigan nuestras publicaciones en esta página, pero también es necesario presentarles el ciclo anual de formación Montessori Uruguay, el cual está arancelado y consta de 9 seminarios mensuales independientes desde marzo hasta noviembre. Estamos realizando gestiones para que quienes realicen el ciclo anual completo obtengan un reconocimiento que puedan capitalizar en futuras formaciones. Podrán informarse también en esta página y en el grupo de formación Montessori Uruguay, del cual ya están invitados a formar parte, donde tendrán acceso a la información sobre el ciclo anual completo mes a mes y cuya fecha exacta será siendo publicada oportunamente. El ciclo anual consta de, como les dijimos, 9 seminarios. El primero es sobre introducción a la pedagogía Montessori y el ambiente preparado, profundización en educación Montessori, bases filosóficas y teorías, el segundo seminario. El tercero es el niño de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, mente absorbente, autoconstrucción y necesidades de desarrollo, generalidades de cada etapa. El seminario número 4 es el movimiento en el ambiente Montessori, integración del ser a través del control y la coordinación motriz. El seminario número 5 es vida práctica en Montessori, autonomía, actividad espontánea y adaptación. El seminario 6, el área sensorial en el ambiente Montessori, construcción del intelecto a través de las llaves de clasificación y exploración del mundo. El seminario 7, área de lenguaje en el método Montessori, expresión, comunicación y autoconocimiento. El seminario número 8, matemáticas Montessori, el desafío de la abstracción. Y por último, el seminario número 9, extensiones curriculares en el ambiente Montessori, ciencias sociales, experimentales y arte. IAP Uruguay, a través de formación Montessori, es pionera en el Uruguay en la difusión del método educativo Montessori, obteniendo el reconocimiento de instituciones públicas, privadas y de la embajada. Queremos anunciarles que todos quienes realizan nuestros seminarios Montessori obtendrán certificado de asistencia y estarán avalados por la Embajada de Italia en Montevideo, contarán con el apoyo de IBI Barcelona, España, y con la declaración de interés educativo del Ministerio de Educación y Cultura y del Consejo de Formación en Educación. Hoy les queremos presentar nuestro primer seminario especializado perteneciente al ciclo anual Montessori, Introducción a la Pedagogía Montessori y al Ambiente Preparado, el cual está arancelado y se realizará en la modalidad exclusivamente online, en directo, a través de la plataforma de Zoom, el próximo sábado 13 de marzo, de 9:30 a 13:30 horas, hora de Uruguay, pero que también quedará grabado en un grupo cerrado de transmisión de la plataforma de Facebook para quienes deseen inscribirse y no puedan verlo ese día en ese horario. Podrán verlo hasta 48 horas posteriores a la realización del evento. Este será el contenido de este primer seminario, Introducción a la Pedagogía Montessori y el Ambiente Preparado. Comenzará con María Montessori y los orígenes del método Montessori, luego fundamentos teóricos, tendencias humanas, planos del desarrollo, periodos sensitivos, mente absorbente. Luego, en ambiente preparado, veremos definición, necesidades y desarrollo del niño o de la niña de 3 a 6 años, aspectos estimulados en el ambiente preparado, características y por último áreas, vida práctica, sensorial, lenguaje y matemáticas. A continuación les presentamos el contenido programático de la conferencia de hoy introductoria, Fundamentos del Método y la Filosofía Educativa Montessori. El temario de la conferencia de hoy es el siguiente: María Montessori y el origen del método, concepción de la educación, bases teóricas, planos del desarrollo, tendencias humanas, periodos sensitivos, mente absorbente, características del método y ambiente preparado. Ahora sí, le daremos la bienvenida a nuestra directora académica de formación Montessori, IAP Uruguay, la guía Montessori licenciada Luciana Pérez Andrada,
quien les ofrecerá la conferencia programada. Esperamos que la disfruten. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Lisel, por la presentación. Bueno, me siento muy honrada, agradecida, emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. Me comentó Lisel que hay casi 900 personas de más de 20 países, así que me siento profundamente agradecida de compartir las enseñanzas y la metodología de María Montessori con ustedes. Quería saludar y agradecer también especialmente compañeros y compañeras del IAC y también un agradecimiento y un saludo especial a todas las personas que representan en este momento al IMI y a la Embajada de Italia en esta transmisión. Bueno, voy a compartir pantalla, si se me permite. No sé si está siendo vista la pantalla compartida. Espero que sí. Bueno, y para presentar el método Montessori hay que presentar primero a María Montessori. María Montessori fue de las primeras médicas de Italia, ¿sí? Y dedicó su vida a trabajar con niños y niñas. Ya, yo voy a hablar un poquito más de muy brevemente, de su biografía, pero para presentarla quisiera presentar, la vemos allí en sus últimos años de vida compartiendo con un niño, una niña, y me gustaría compartir esta cita que es muy reveladora. Dice que quien sirve a la niñez siente que sirve al espíritu de la humanidad, al espíritu que debe liberarse. El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en la niñez, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. María Montessori, aquí tenemos un montón de información importantísima que nos transmite en esta cita, ¿sí? María Montessori fue, como comenté, de las primeras mujeres médicas de Italia. Ella nació en Chiaravalle, Italia, en 1870. En esa época las mujeres no tenían muchas posibilidades profesionales, generalmente eran amas de casa y maestras, y María Montessori, al ser hija de un militar, de pertenecer a una familia, a una clase media alta, tuvo la opción de estudiar, estudió ingeniería y después empezó a estudiar medicina, ¿sí? Se graduó como médica psiquiatra y trabajando como médica psiquiatra, ella estuvo en contacto con niños y niñas que estaban en un instituto internados y trabajando con ellos a través de sus prácticas y buscando teorías de diferentes pedagogos, ella generó este método que ella llamó la pedagogía científica porque tenía bases científicas y desarrolló una serie de fundamentos teóricos para poder acompañar a la niñez. Entonces, ella lo que descubrió fue que los niños necesitan medios para su desarrollo, un ambiente en el cual puedan desarrollar todos sus patrones internos que ya traen desde el nacimiento, que necesitan ser activados a través de un trabajo y una relación y experiencias con el medio ambiente. La concepción de la educación dentro de la filosofía Montessori es una educación como ayuda para la vida, que debe empezar a partir del nacimiento y que de esta manera alimenta a una revolución exenta de toda violencia y que nos una a todos y todas por un fin común, que es ayudar al niño y a la niña en su autoconstrucción. Aquí en esta cita de María Montessori también podemos observar bastantes elementos revolucionarios y que fundamentan la filosofía. Primero, la educación como ayuda para la vida y la autoconstrucción. O sea, el niño o la niña viene al mundo y tiene un montón de poderes internos, lo llamaba ella, que ya lo vamos a explicar un poco. Tiene un montón de poderes internos que en su relación con el medio ambiente va a poder tomar los elementos y las experiencias del medio ambiente para construirse a sí mismo, a sí misma.
Con lo cual, las personas adultas, nuestro rol, como decía la primera cita, que es servir al espíritu humano, nuestro rol no es llenar de contenidos o tratar de estimular cosas que nosotros querramos con respecto a esos niños y esas niñas, sino observar sus intereses, observar diferentes manifestaciones que nos van mostrando con respecto a sus necesidades y ofrecer materiales y experiencias que permitan cubrir esas necesidades para que la autoconstrucción pueda ocurrir. Entonces, de esa manera, María Montessori era realmente revolucionario el planteamiento de observar a la niñez no como un vaso, un florero vacío que tenemos que llenar, una vasija vacía que tenemos que llenar con contenidos o que tenemos que sustituir la personalidad del niño con la nuestra, sino es observar a este ser que está haciendo una construcción maravillosa, que es la construcción de su ser. Entonces, María Montessori tomó varias bases teóricas para sustentar su método y entre ellas están las tendencias humanas. Planteaba que los seres humanos tenemos pocos instintos, los animales, ella decía que los animales eran un cuerpo con una psiquis al servicio y que los seres humanos somos una psiquis que tiene un cuerpo al servicio. Entonces, hay algo distinto en nosotros que nos diferencia de los animales, del resto de los animales, ¿no? Por ejemplo, los gatos, los perros nacen, al poco tiempo ya pueden desplazarse y sobre todo pueden emitir el sonido que van a emitir a lo largo de su vida, ¿no? El ladrido, el maullido. En cambio, los seres humanos nacemos y tenemos totalmente, no sabemos controlar nuestro cuerpo, no sabemos, solamente tenemos unos ciertos reflejos que nos permiten sobrevivir y no podemos hablar. No podemos comunicarnos, solamente tenemos el llanto como medio de comunicación y a lo largo del periodo que va al nacimiento hasta los 6 años, pero también hasta los 3, vamos a aprender a usar nuestro aparato fonador, a aprender el lenguaje que ocurre a nuestro alrededor, aprender a usar nuestro cuerpo para encarnar nuestra alma y poder relacionarnos con el medio ambiente. Y esto ocurre gracias a un montón de poderes internos. Y uno de esos poderes internos son las tendencias humanas. Las tendencias humanas son, como María Montessori decía, que el contenido de la mente era variable, pero que las tendencias se mantenían. Las tendencias humanas son las que nos han permitido cubrir nuestras necesidades a lo largo de la historia. Hay un folleto muy interesante que escribió María Montessori donde explica y habla justamente en relación a los primeros humanos, cómo pudieron haberse manifestado todas estas tendencias, incluso hasta en nuestros antepasados, ¿no? Entonces, las tendencias humanas son hereditarias, las heredamos, sí, las hemos heredado desde el principio de la humanidad, son permanentes, no cambian, simplemente cambia la manera como las vamos manifestando, pero están dentro de nosotros, están interrelacionadas entre sí, simultáneas, no son materias separadas de una grilla, sino que se diferencian entre sí, pero se desarrollan de una manera simultánea y se interrelacionan profundamente entre ellas. Son potenciales, con lo cual están, pero podemos o no desarrollarlas, ¿sí? Así como el lenguaje es potencial y por mucho que un niño o niña venga de una familia, padres, madres biológicos que hablen una lengua, va a hablar la lengua que se hable en el ambiente a su alrededor. Entonces, asimismo, ese potencial está en las tendencias humanas que necesitan del ambiente y de experiencias para poder desarrollarse, ¿sí? Y tienen 3 niveles de desarrollo que son el mental, el físico y el espiritual. Voy a comentar brevemente sobre estas tendencias humanas con algunos ejemplos para que podamos darnos una idea de la importancia que tienen y de cómo se manifiesta en la niñez y cómo son sumamente consideradas dentro del método Montessori para ser estimuladas a través del ambiente preparado y del adulto también preparado. Entonces, la primera tendencia humana que tenemos es el orden, y lo tenemos, y aunque nos consideremos por momentos personas poco ordenadas, el orden nos permite poder hablar un idioma, ordenar las palabras tienen un orden lógico en cada idioma, ¿sí? Entonces, el orden también implica el saber dónde van las cosas, el saber que cada cosa tiene un uso particular y para qué sirve. Y el orden es muy importante, tan importante, que además de ser una tendencia humana, es un periodo sensitivo que ya lo voy a comentar
en unos minutos. Entonces, el orden también se relaciona con el orden natural de las cosas. Sabemos que hay un momento donde está el sol en el cielo y es de día, después el sol se oculta y es de noche, y entonces hay ese orden de las estaciones, ese orden de los periodos de lluvia y sequía, y su comprensión permitió evolucionar a los seres humanos. Y en la actualidad también el orden nos permite poder manejarnos en la vida. ¿Cómo haríamos para entrar, por ejemplo, a comprar algo a un supermercado, algo tan simple como eso, si no estuviesen las cosas ordenadas con una cierta lógica? ¿Cómo haríamos para comunicarnos si cada día cambiase la norma lingüística o el orden de las palabras? Entonces, el orden está en nosotros, nosotras, y es una tendencia, y que sobre todo en la primera infancia es fundamental, porque el niño, la niña, con que justamente vamos a hablar también de los planos de desarrollo, que son como las etapas evolutivas que planteó María Montessori. El orden para niños y niñas es fundamental porque necesitan el orden externo con esa mente concreta que tienen para poder generar el orden interno. El orden se relaciona también con la orientación, que significa dónde estoy, cómo estoy, es mi relación corporal con el resto del mundo, también es mi relación con cómo me manejo en trayectorias, cómo me ubico en planos, en mapas, ¿sí? Hay una cita que dice Mario Montessori que si el sentido de la orientación es eliminado a una persona, sacado a una persona, no es que uno se siente perdido en el mundo, sino perdido en la mente. Y creo que cualquier persona que haya vivido la experiencia de doblar una calle y pensar que va a encontrarse con algo y encontrarse con algo completamente distinto y con la sensación de inseguridad absoluta que te genera eso, permite ver la importancia de la orientación, ¿sí? Entonces, también asimismo, los seres humanos contamos con la exploración y la curiosidad y hasta donde hemos llegado, el hecho que estamos pudiendo comunicarnos ahora a través de este medio, que tengamos personas de diferentes países del mundo, que estemos en diferentes horas y podamos comunicarnos a través de este medio, implica que los seres humanos hemos explorado cuánto ha habido posible y hemos construido además lo que María Montessori llamaba el mundo supernatural, que es el mundo creado por los seres humanos, ¿sí? Nuestra curiosidad, que quiere saber, que queremos saber de todo y que la vemos naturalmente en niños y niñas, nos ha permitido también desarrollar diferentes disciplinas científicas, artísticas, corporales, ¿sí? Y aprender y conocer y poder incluso desarrollar hasta la medicina que permite curar cosas y alargar y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Eso es como un breve ejemplo. La comunicación, pues obviamente que es una tendencia humana. Los seres humanos necesitamos comunicarnos, necesitamos establecer un vínculo de alma a alma y simplemente ponernos de acuerdo de que asignarle a un objeto una determinada cantidad de sonidos organizados que podemos emitir, podemos comunicarnos. Estamos ahora comunicando, estamos haciendo honor a nuestra tendencia humana de la comunicación en este momento, ¿sí? Y podemos hacerlo además porque generamos un sistema de escritura, generamos unos códigos y podemos leer hoy en día las ideas de María Montessori, así como también podemos saber de descubrimientos arqueológicos en los cuales se encuentra que seres humanos de la antigüedad ya tenían esa intención comunicativa y de que esa comunicación quedase para la posteridad, ¿no? Y asimismo, como lo vemos en nuestra vida presente, lo vemos en generaciones pretéritas, lo vemos en la niñez también, como la bebé tiene intención comunicativa, tiene la intención de hacer el contacto visual, de escuchar a la persona que habla y querer reproducir esos sonidos porque se reconoce como miembro de esa misma especie y sabe que va a tener esas mismas cualidades, y eso ya lo vamos a ver más adelante con los periodos sensitivos. Entonces, la tendencia humana a la comunicación es también fundamental. Asimismo, los seres humanos tenemos la tendencia del trabajo y la concentración, ¿sí? La concentración como momento en el cual enfocamos toda nuestra atención en lograr algo a través del trabajo, especialmente el trabajo con nuestras manos. Este pulgar maravilloso opuesto nos ha permitido hacer muchísimas cosas y realmente los niños y las niñas en su primera infancia lo que más desarrollan es el uso de las manos como herramienta al servicio de la inteligencia.
Entonces el trabajo, el espíritu y la necesidad de trabajo por parte de los niños, de un trabajo real, ¿sí? de llevar adelante su misión personal en el mundo a través de su trabajo, también lo vimos a lo largo de la historia de la humanidad, lo vemos en el presente y lo observamos en niños y niñas, y es una tendencia humana muy importante. Asimismo, el movimiento que tiene que ver con la actividad y la manipulación, niños y niñas son absoluto movimiento en la primera infancia porque están apoderándose de este cuerpo, aprendiendo a usarlo, conociendo sus limitaciones, poniéndose a prueba. ¿Sí? María Montessori hablaba de la encarnación funcional del alma en el cuerpo, ¿no? Entonces, ella dice que como espíritu venimos a encarnarnos en este cuerpo, que este cuerpo es nuestro medio y para relacionarnos, para que nuestro espíritu pueda accionar en el mundo exterior, y además es a través del cual recibimos todos los estímulos del mundo exterior que nos permiten construirnos como personas. Asimismo, la repetición es una tendencia humana, ¿sí? Quienes hemos practicado, por ejemplo, yo practico con instrumentos musicales, toco el piano, y la práctica, hay que practicar para apropiarse, ¿no? de esa habilidad. Andar en bicicleta fue igual, manejar fue igual para todos y todas. Quienes practican disciplinas deportivas saben que pasa de la misma manera, pero además caminar. Si observamos un niño, una niña, empezando a caminar y cómo se cae, se vuelve a levantar y sigue adelante, ¿no? Porque justamente es una tendencia humana a repetir, yo quiero lograr esto, y justamente ahí se relaciona con la imaginación y la abstracción, que tiene que ver con justamente, yo me imagino que puedo lograr algo, pues tengo que repetir, practicar, trabajar, ¿sí? Explorar. Ahí vemos cómo se relacionan todas las tendencias humanas para poder construir eso que me imaginé. Y construir eso que me imaginé puede ser caminar, que además el caminar es como una fuerza interior que lleva a los niños a hacerlo y que los lleva a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que logran. Y quienes hemos tenido el privilegio de acompañar esos momentos maravillosos que son como esos primeros momentos en la vida de un ser humano, como por ejemplo, me paré por primera vez, ¿sí? O aprendí a leer. Entonces, me paré por primera vez, uno ve la felicidad que le genera al niño o la niña esa conquista, ¿no? Y justamente Mario Montessori decía, repito y repito y repito y repito hasta alcanzar la excelencia que llena a mi espíritu, que me nutre, que me alegra como persona. Y ahí también vemos un poco lo que es la autoperfección, ¿no? Que es parte de los seres humanos, y que esa autoperfección permite que ahora yo esté sentada en Punta del Diablo frente a una computadora, un aparato que tiene un montón de algoritmos y de un montón de piezas conectada a una red y comunicándome con ustedes, comunicándonos, ¿sí? Que están en muchísimos países del mundo. Entonces, eso esto que está ocurriendo ahora, también podemos tomarlo como síntesis de las tendencias humanas. Igualmente, la exactitud del cálculo, los niños y niñas tienen mente matemática. Lo que ocurre con las matemáticas es que queremos llegar a una abstracción en momentos en los cuales nuestra mente es muy concreta, y eso hace que se nos haga como algo ajeno, extraño. Creo que todos y todas, la gran mayoría de las personas, tenemos alguna herida en nuestro paso por la escolaridad relacionada con las matemáticas, y no son algo que vinieron del espacio exterior y que son ajenos a la humanidad, son una tendencia humana. La exactitud del cálculo, si yo no calculo bien mis pasos, no podría caminar, no podría bajar escaleras, no podría cruzar la calle cuando vienen autos, y eso se relaciona con nuestra mente matemática. Y de ahí, bueno, todo lo que llega, cohetes que llegan a la luna, impresoras 3D y computadoras con internet que nos permiten comunicarnos simultáneamente en un momento determinado. Entonces, las tendencias humanas son todas estas características psíquicas que tenemos los seres humanos de manera hereditaria, y que la hemos tenido y que siempre las tendremos, y que se activan en relación con el medio ambiente y nos permiten cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Luego, María Montessori, así como varios pedagogos y pedagogas, generó una
estableció su propia teoría de los planos del desarrollo, que serían como las etapas psicoevolutivas, ¿sí? Entonces, María Montessori habla de la infancia, que es de los 0 a los 3 años y los 3 a los 6 años, como el periodo más importante del ser humano, porque como lo dice ahí, es la formación del hombre, la formación de la persona, ¿sí? El ser humano se forma a sí mismo mediante las experiencias que tiene con su medio ambiente desde su momento de nacimiento hasta los 6 años. Ella planteaba que los seres humanos tenemos varios momentos donde somos embriones, ¿no? Primero somos un embrión físico dentro del útero de nuestra madre, donde tenemos un ambiente preparado, donde está todo para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos dentro de esa protección del cuerpo de nuestra madre. Y después cuando nacemos debería haber una continuidad de ese ambiente preparado, donde todo sea para ayudar a crecer, para ayudar en esa autoconstrucción y donde no haya ninguna amenaza ni obstáculo para el desarrollo, ¿sí? Y en ese momento la formación del hombre de los 0 a los 6 años es fundamental porque se generan las bases, los cimientos sobre los cuales van a venir todas las construcciones posteriores que son el desarrollo del hombre, el desarrollo del ser humano. Quería agradecer a Montessori en Casa por esta imagen. Es una página de una madre que es maestra Montessori que tiene muchos materiales interesantes y que les recomiendo ampliamente visitar. Bueno, entonces, María Montessori planteó que de los 0 a los 6 años es el momento más importante de la vida, donde se sientan las bases, se construye el ser humano, ¿sí? Entonces, plantea que una mente absorbente es uno de los poderes que tiene esta etapa de la vida. Los niños y las niñas buscan la independencia física, ¿sí? Entonces, y lo que nos pide el niño o niña de 0 a 6 años es ayúdame a hacerlo solo, ayúdame a hacerlo por mí mismo, por mí misma, ¿sí? Entonces, si vemos un bebé recién nacido y toda su dependencia, de hecho, esta primera etapa, que es la infancia, es la etapa que se considera en la cual los niños y las niñas necesitan que haya por lo menos, idealmente sería una comunidad de personas adultas, pero por lo menos una persona adulta que acompañe y cuide a este ser humano en formación, porque no puede valerse por sí mismo, necesita que alguien lo acompañe. No poder valerse por sí mismo no quiere decir que no pueda hacer cosas por sí mismo, sino que necesita alguien adulto que tome decisiones para su cuidado y para en beneficio de su desarrollo. Entonces, en este momento, el niño o la niña quiere conquistar la independencia física, quiere aprender a usar este cuerpo, ¿no? Si vemos un bebé recién nacido que no puede moverse voluntariamente, no puede comunicarse, necesita de un adulto o adulta, la madre, que esté allí nutriéndolo literalmente con la leche materna, y cómo ese ser humano va evolucionando y que a los 6 años llega un punto en el cual tiene un vocabulario, conquistó su voluntad, conquistó el control de su motricidad fina y gruesa, porque podemos usar un lápiz, podemos saltar, correr, trepar, podemos hacer acrobacias en teletrapecio, jugar al fútbol, podemos escribir, leer, tenemos un vocabulario amplísimo a los 6 años y sabemos los giros del lenguaje además, ¿no? Y desarrollamos nuestra voluntad, sabemos qué queremos, podemos elegir. Entonces, este primer momento de la formación del hombre para María Montessori era el más importante. Ella decía que para la educación tradicional era el menos atendido, como que eran considerados en esa época, en su época también estamos hablando de que el método Montessori cumplió 100 años hace algunos años, pero planteaba cómo era desaprovechado este momento tan importante y cómo era tan incomprendido además. Igualmente, luego de este periodo, ven que hay unos que están marcados en rojo y otros en azul. María Montessori planteaba que justamente todos los planos del desarrollo eran cíclicos. Hay planos de desarrollo sumamente creativos y constructivos y después viene un plano de desarrollo más de consolidación, ¿no? Entonces, en la infancia de 0 a 6 años es sumamente creativa y el niño o niña viene con un montón de poderes internos
además de tendencias que estaría buenísimo que fuesen todas observadas, estimuladas y activadas mediante experiencias con el medio ambiente, porque eso permite que queden esas puertas abiertas para el desarrollo de ese ser humano. ¿Sí? Entonces, este periodo de gran creación viene seguido por la niñez, de los 6 a los 12 años, donde el niño o niña tiene una mente razonadora, quiere pensar por sí mismo, por sí misma y tiene una independencia intelectual. Entonces, es como un momento de consolidación de todo lo que se creó, ¿sí? Y donde hay un crecimiento también estable a nivel físico. Y luego de los 12 a los 18 viene otro momento de crisis. Todos, para algunos nuestra adolescencia estuvo hasta más lejos que para otros, pero sabemos que todos los cambios profundos que significa la adolescencia, hay una mente ahí que se activa como el altruismo, el observar las grandes injusticias de la humanidad en la historia, en el presente y querer hacer algo por ello, el querer llegar a la independencia social, a la independencia económica, ¿sí? Trabajar, generar por mis propios medios recursos, además valerme por mí misma, pero en vínculo con mis pares hay una gran necesidad de compartir con pares. Y aquí llegamos a un momento, ayúdame a pensar contigo, y además el adolescente quiere encontrar quién es en este mundo y cuál es su misión, ¿no? Entonces, en la infancia tuvimos un periodo embrionario físico dentro del útero de nuestra madre. María Montessori decía que cuando nacíamos de los 0 a los 6 años éramos un embrión psíquico, espiritual, y después en la adolescencia es un embrión social que tiene que ver con ya el construir relaciones y vínculos que pueden llegar a ser para toda la vida o que pueden llegar a ser eh, eh, bases de cómo me voy a vincular, ¿no? Y el vínculo es algo importante dentro del método Montessori, que lo voy a comentar cuando hable de las características del método, porque mucha gente piensa que es un método individualista porque se busca la autonomía y la independencia. No, se busca la autonomía y la independencia para justamente generar relaciones de paridad y de empatía y de respeto, de profundo amor al otro, de profundo respeto al otro. Estoy contigo, sí, necesitamos a los demás, sobre todo en momentos en la vida en los cuales precisamos, en nuestra infancia somos completamente vulnerables. Si no tenemos a alguien que nos cuide, no vamos a poder sobrevivir. Pero vamos a ir conquistando independencia para la cual va a llegar un momento en nuestra vida en la cual vamos a vincularnos por elección y por elección en vínculos de persona a persona sin importar nuestra diferencia de edad. Entonces, luego de transitar la adolescencia, María Montessori planteaba que venía la madurez de los 18 a los 24 años. Sí, estamos hablando también plano de desarrollo que ella propuso hace muchísimo tiempo y que estaría buenísimo que teóricos del método Montessori puedan ahora revisar y observar a ver si realmente, porque estamos hablando de una época en la cual la gente ya era considerada adulta a los 18 años y ahora sabemos que afortunadamente en este mundo moderno la adolescencia se extiende un poco más y un poco más se extiende eso de encontrarme quién soy en este mundo y cuál es mi misión, ¿no? Entonces, en este momento de la vida, en la madurez de los 18 a los 24 años, según María Montessori, hay una mente que ya quiere especializarse, que ya quiere seguir un camino, ya conoció diferentes caminos en la adolescencia y dijo, a mí me gusta esto. Y voy a canalizar mis energías creativas a través de esto. Por ejemplo, la construcción o, por ejemplo, la música, la educación, todas las ramas del conocimiento, ¿no? Además, hay una independencia moral y espiritual. No preciso que nadie me mire para hacer lo correcto. Me puedo valer por mí mismo como ser humano y me quiero autoconocer y autorrealizar. Entonces, lo que sí es importante es que a los 25 años finaliza nuestro crecimiento estable a nivel físico. Entonces, ya en ese momento vamos a tener cambios corporales, lo sabemos, pero nuestro crecimiento a nivel físico termina. Entonces, nuestro desarrollo a partir de los 25 años pasa a otro nivel. Y María Montessori planteó entonces que estos planos del desarrollo era muy importante tenerlos en cuenta porque la educación debería corresponderse con los planos del desarrollo.
debería considerar las necesidades, como dice Rebecca Wild, que también recomiendo mucho su lectura, es una pedagoga que desarrolló su trabajo en Ecuador, en una escuela que sigue la idea, siguió, porque ya cerró las ideas de María Montessori y como que a partir de sus bases generó otras teorías. Y Rebecca Wall habla de lo que son las necesidades auténticas, ¿no? Entonces, si logramos transitar estos 4 planos del desarrollo con nuestras necesidades auténticas cubiertas de una manera donde realmente se entienda nuestras necesidades en cada plano y se entienda qué precisamos a nivel del ambiente para poder autoconstruirnos, vamos a ser personas adultas que vamos a tener otra impronta ante la vida. El método Montessori es un método que habla de la educación por la paz. María Montessori fue perseguida políticamente porque su método se difundió muchísimo en Italia y ella se negó. En un momento determinado dijo, cuando estaba Mussolini, dijo que ella no iba a continuar bajo las condiciones que estaban siendo planteadas y se fue a varios lugares, estuvo en varias guerras civiles y diferentes momentos, sabemos de bélicos de la historia de la humanidad que ella vivió en carne propia. Y estuvo presa, estuvo en cárcel domiciliaria, eso fue algo que descubrí recientemente en una entrevista que le hicieron donde ella cuenta en primera persona que ella tuvo cárcel domiciliaria en India durante 5 años por oponerse al régimen de Mussolini y que estando presa ella formó en ese periodo a 1500 guías Montessori. Entonces yo creo que nunca nadie había usado tan productivamente la privación de la libertad, ¿no? Realmente es una mujer admirable y recomiendo profundamente que se investigue sobre su vida, se lea, porque para mí empezar a conocer fue una gran revolucionaria, una mujer de avanzada y que hablaba mucho de la justicia y que hablaba mucho también de la conciencia crítica, del desarrollo de la conciencia crítica en los seres humanos. Entonces, pues María Montessori justamente plantea que si transitamos todas estas etapas con nuestras necesidades auténticas de desarrollo cubiertas en un ambiente que nos ama, que nos recibe, que nos acoge, que es como la continuación del útero de la madre, pero adaptado a las necesidades, vamos a ser personas adultas que vamos a poder generar un cambio muy profundo en este mundo porque van a haber cosas que ya no nos vamos ni siquiera a pensar y plantear, como la guerra, como la explotación de los recursos, ¿sí? Como muchas otras cosas que en este momento no entran en juego, pero que todos y todas quienes estamos ahora en esta transmisión podemos imaginar que sabemos que no están bien y que son parte de la humanidad. Entonces, importantísimo tomar en cuenta los planos del desarrollo para saber en qué plano se encuentra cada ser humano y ofrecer el ambiente preparado que permita nutrir las necesidades de desarrollo acorde con el plano, ¿sí? Entonces, además están los periodos sensitivos o periodos sensibles, ¿sí? Que son el científico, el botánico holandés Hugo de Vries los descubrió en insectos y María Montessori traspoló esos conocimientos a los seres humanos. Los periodos sensitivos son como etapas en la vida infantil del ejemplar de una especie donde hay naturalmente un interés especial por adquirir una característica de esa especie. Y si lo observamos aquí, vemos que el lenguaje es uno de los más largos. Está el lenguaje, está el desarrollo de los sentidos o el refinamiento de los sentidos, el movimiento, el uso del cuerpo, el orden es importantísimo. María Montessori decía que el orden era casi algo de vida o muerte para los niños y las niñas y pudo explicar muchos lo que más llamamos berrinches o momentos de desesperación que ocurren en niños y niñas entre los 18 meses y los 2 años que tienen que ver con que algo está fuera de su lugar. Porque el orden es de vital importancia en ese momento particular de la vida, porque necesitan el orden externo porque están construyendo el orden interno. También hay un periodo sensitivo donde hay como una fascinación por las pequeñas cosas, por las miniaturas,
¿sí? Y el periodo sensitivo al desarrollo social, que como vemos allí, comienza a los 2 años, por lo cual antes somos parte de una comunidad que nos acoge, que nos cuida, y a partir de los 2 años empieza como un interés en, bueno, vincularme con mis pares, ¿no? Ya vincularme con personas que están igual que yo creciendo, entonces donde hay un nivel de negociación y comunicación completamente distinto al que pueda haber con mis padres, mis abuelos, mis personas referentes del hogar, mi familia. Entonces, por ejemplo, el periodo sensitivo del lenguaje lo podemos ver y que María Montessori dice además que el lenguaje es como una adquisición humana maravillosa que nos permite en volúmenes escritos poder acceder a un montón de conocimiento que ha ocurrido en la historia, a través de la historia y que podemos dejar además plasmados en volúmenes para la posteridad de información y que además nos permite comunicarnos y que nos permite vincular la realidad y, material y nuestra imaginación y convertirlo en palabras. De hecho, pensamos en palabras, nuestras ideas son palabras. Entonces, y el lenguaje, por ejemplo, empieza incluso antes del nacimiento, ¿sí? Y como les comenté anteriormente, el niño o la niña va a hablar el lenguaje que se habla a su alrededor, no el que hereditariamente debería hablar, por ejemplo, si se criase con una familia que no hable la lengua que hablaban su padre y su madre, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, cuando estamos en contacto con un bebé, y sí, el bebé está descubriendo los sonidos, ¿no? Por primera vez empieza a escuchar, empieza a reconocer que tiene, ¿no? Que está ocurriendo algo alrededor y lo empieza a incorporar dentro de su marco de experiencia. Pero cuando se encuentra con otra persona adulta que le habla, se enfoca muchísimo en la boca y observa la boca porque ve que cómo es posible que tú hagas eso, que tú gesticules, muevas y salgan palabras. Y saben que las palabras tienen una intención comunicativa y el hecho de ver a otra persona hablar y ver cómo son sus movimientos, los movimientos de su boca, hace que se activen en él, en ella, fibras que lo hacen empezar a modular. Por eso los balbuceos son diferentes dependiendo del idioma, porque son diferentes los fonemas. Entonces, empieza el balbuceo, empieza también la intención comunicativa del balbuceo. Sabemos que hay entonaciones, que hay también algo en mi rostro que hace, que me muestra que puedo estar enojado, contento. Voy también viendo cómo hay una comunicación que va más allá del lenguaje oral, ¿sí? Entonces, y esa sensibilidad tenemos que nutrirla, tenemos el deber de nutrir ese interés que tienen los niños y las niñas por conocer las palabras, por saber cómo se llama todo, cuando empiezan a preguntar y preguntar y preguntar, cuando quieren moverse, necesitan, así como el lenguaje, también el movimiento y son paralelos además. Sí, hay como una relación entre el movimiento del lenguaje. Los niños y las niñas en su primera infancia necesitan moverse, necesitan tener un movimiento libre, ¿sí? Espontáneo, para poder practicar y controlar su cuerpo. Entonces, así como hablé anteriormente de la práctica, ese movimiento de cómo hago, cómo me paro, cómo gateo, cuando vemos lo que hemos acompañado niños, niñas en su crecimiento. Yo no soy madre, pero he acompañado eso el poder rodarse, como que van habiendo diferentes conquistas que están dentro del patrón de desarrollo y que pertenecen a los periodos sensibles. Entonces, nuestro deber como adultos, adultas, es observar estos periodos sensibles, cómo tienen manifestaciones, porque realmente son, primero, universales, ¿sí? Todos los niños, niñas del mundo han transitado estos periodos sensibles, los están transitando y los van a transitar, ¿sí? Son observables, se ve que hay un interés por, ¿no? Y se ve además que es un interés intenso por ejemplo, que las cosas estén en orden. Cuando le cambiamos las cosas de orden y ocurre como esa frustración de por qué no puedo encontrar algo o por qué esto no está así o cómo es que estás usando el martillo para algo diferente para lo que es. Por eso, por ejemplo, saberlo nos pone a las personas adultas en una situación de poder. Entonces, entender que en un momento particular de la vida del niño o niña tenemos que ser muy cuidadosos con darle a cada herramienta su uso, porque en este momento el niño o niña está creando el orden dentro de sí.
¿no? Entonces, asimismo, ese interés por desarrollar los sentidos, por oler, por probar cosas, por esos olores que de repente hasta nos pueden resultar repulsivos. En ese momento, como hay un interés por desarrollar los sentidos, por el refinamiento de los sentidos, los niños se muestran interesados en oler cosas, en tocar cosas, en probar cosas, y tenemos que poder nutrir esos periodos sensibles con experiencias enriquecedoras. Esa es nuestra misión, ¿sí? Estos periodos sensibles además son transitorios, o sea, una vez que se van, se fueron. Entonces, sí, no es que no se van a construir esas adquisiciones que se iban a construir en el periodo sensible, solamente que de repente es un momento en el cual lo van a construir, pero con un poco más de esfuerzo. Es como cuando vamos a plantar una semilla y si seguimos el calendario biodinámico y si vemos que el momento de la luna, cuando es mejor plantar y todo, las plantas crecen igual, no importa si lo hacemos siguiendo o no esas recomendaciones, pero la calidad de la planta o el nivel de desarrollo de la planta sí depende de en qué momento lo hago. Hay un documental que se llama Everybody Loves Babies, todo el mundo ama a los bebés, que justamente plantea esto, ¿no? Cómo no importa los estímulos que vengan del ambiente, hay adquisiciones que se logran, más o menos es como que hicieron un seguimiento de manera particular a bebés de diferentes culturas y vieron cómo todos más o menos al mismo tiempo se paraban, más o menos al mismo tiempo primero gatearon y metieron su primera palabra, pudieron comer, caminar, etcétera. Entonces, esas adquisiciones van a surgir porque es como una fuerza interior que está dentro de la vida de los niños y las niñas y que es como, no hay manera de frenarlo, ¿no? Va a ocurrir. Ahora, la calidad de esas construcciones depende de la preparación de las personas adultas que acompañemos a la niñez y también de cómo preparemos un ambiente que permita nutrir esas necesidades y que permita también observar estos periodos sensibles y ofrecer todas estas experiencias que permitan activar estos periodos sensibles que también, además de que si pasan y ya no vuelven, también están superpuestos, no es que primero va uno, pues, sino que ocurren al mismo tiempo, no están tan interrelacionados como las tendencias humanas, pero sí están siendo superpuestos. Entonces, tenemos tendencias humanas que necesitamos activar a través de las experiencias con el ambiente, ¿sí? Tenemos además planos de desarrollo donde hay diferentes niveles de independencia que vamos a conquistar, diferentes fuerzas interiores que vamos a usar para conquistar esos niveles de independencia y adquisiciones que va teniendo cada plano. Y tenemos unos periodos sensibles que facilitan y ayudan a esas conquistas. Luego tenemos lo que es, creo que el principal aporte de María Montessori. María Montessori decía que su gran aporte era la normalización como devolverle al niño las condiciones para que pueda ser, no tener que defenderse del ambiente, por no sentirse amenazado, sino poder vivir normalmente y naturalmente, mostrar, revelar su secreto interior. Entonces María Montessori siguió las ideas de Sir Percy Nunn, que era un educador británico que revolucionó la enseñanza de las matemáticas, fue su contemporáneo además, que él hablaba de que los seres humanos tenemos el orme, que es la fuerza vital que nos lleva, esa alegría por vivir, que lo vemos especialmente en bebés, en niños pequeños, eso que quiero tocar todo, que eso que me lleva a pararme, eso que me lleva a gatear, eso que me lleva a querer hablar también, esa fuerza, ¿no? Que se va que motiva y anima al ser humano y lo lleva a conocer y apropiarse del ambiente, querer adueñarse del ambiente para poderse construir, porque además es una necesidad, pero esa fuerza vital interna, el orme, está en el ser humano y a los 3 años cambia porque va a ser sustituido por la voluntad. ¿Sí? O sea, el desarrollo de la voluntad es importantísimo dentro del método Montessori, ¿sí? Y también los seres humanos tenemos un NEME, según este educador, que habla de que es como la base de la memoria. Si nos ponemos a pensar y queremos acceder, bueno, quienes estamos más lejos, nuestra primera infancia es más difícil, pero cualquier persona que intente acceder a un recuerdo previo a los 3 años es muy difícil, justamente porque se estaban
todo lo que entraba a nuestra mente pasaba a formarla. Entonces pasa a estar, se forma todo nuestro tejido de la memoria, todo nuestro tejido, todas nuestras conexiones neuronales, ¿sí? Y aquí María Montessori decía, pero falta algo más. Y estableció su idea sobre la mente absorbente del niño. Ella plantea que los niños, simplemente por vivir, adquieren el conocimiento. Y esa mente absorbente es un poder que está en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, y que le permite al niño autoconstruirse como una persona perteneciente a su grupo social, ¿sí? Y adaptarse, tiene una doble función, y adaptarse a ese grupo social dentro del cual creció y nació. Entonces, ella dice que sin esfuerzo y simplemente por vivir, los niños pasan a incorporar todo lo que está en el ambiente. Por eso la importancia del ambiente, porque justamente los niños y las niñas muy pequeños necesitan, le podemos decir que no de todas las formas posibles, pero no responden tanto a el comando lingüístico, que es para mucho más adelante cuando hablamos de una mente razonadora, sino que responden a nuestro ejemplo. ¿Sí? Y también hablaba de la redirección ella de los impulsos, de no cortar los impulsos de los niños y las niñas, sino redirigirlos a caminos y lugares más seguros. Porque justamente tenemos que remover todos los obstáculos dentro del camino del desarrollo del niño o la niña. Ese es nuestro rol. Acompañarles en ver, en observar cuáles son los periodos sensitivos que podemos nutrir, cuáles son las tendencias humanas que también vamos a estimular a través de experiencias del ambiente, y observando en qué momento del desarrollo estoy, que en este momento estamos hablando particularmente del momento que va de los 0 a los 6 años, entonces ofrezco un ambiente que el niño pueda absorber para construirse a sí mismo, a sí misma y adaptarse, ¿sí? Entonces ella planteaba que las impresiones del ambiente pasaban a formar la mente del niño y la niña. Ella decía que los niños y las niñas tenían una mente completamente distinta a la de adultos y adultas. Y decía que justamente las neurociencias ahora le han dado la razón a María Montessori. Ella decía que a través del contacto con el mundo se generaban las conexiones neuronales, y que el cerebro del ser humano se terminaba de desarrollar fuera del útero de la madre, porque precisaba justamente de esta primera etapa de la infancia, ¿sí? Para terminar de formar al ser humano, que es lo que ella habla como el embrión psíquico. Entonces, un ejemplo sumamente palpable de la mente absorbente del niño o niña es la adquisición del lenguaje. Sí, más allá de que el niño o niña se va sabiendo que hay nombres para las cosas, por ejemplo, pájaros, aves, el hecho de que sepa, y eso también es importante, la mente absorbente de María Montessori decía que era como la punta del iceberg, vemos solamente una pequeña parte de toda la profundidad que es la mente infantil, que decía que era como un gran misterio y era además lo más subestimado. ¿Sí? El primer momento de la infancia, pero además la mente y la construcción de la infancia. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos como adultos que construir lo que construimos entre los 0 y los 6 años, nos costaría muchísimo y no podríamos hacerlo realmente con el mismo éxito con el cual hicimos en ese primer momento de nuestra vida, porque además estaban todas las condiciones dadas para que lo hiciéramos. Venimos con todos eso, es como ese paquete de inicio, ¿sí? Para poder construirnos con todos esos poderes, haciendo uso de todos esos poderes interiores. Entonces, ella plantea que el lenguaje es como la muestra más palpable de la mente absorbente. Nadie le dice al niño o la niña en el idioma en español va primero el artículo, que va en correlación, en concordancia en género y número con el sustantivo, después adjetivos que califican al sustantivo. No, el niño o la niña escucha hablar el idioma y empieza a practicar. Y empieza a practicar conjugaciones verbales todas regulares, que nos encanta y nos produce además una ternura bárbara escuchar a los niños y las niñas hacer esas prácticas. Empieza a practicar, por ejemplo, recuerdo mucho una niña que decía, mi mamá, pi papá. Ella sentía que el posesivo llevaba también el fonema de la consonante. Estaba practicando y él estaba haciendo uso de su inteligencia para deducir y pensar. Y esas prácticas son maravillosas y son parte y son como manifestaciones de la mente absorbente. Entonces, para honrar la mente absorbente de los niños y las niñas,
tenemos que tener un cuidado muy grande con respecto a qué experiencias ofrecemos, qué prácticas ofrecemos. María Montessori hablaba mucho de la preparación espiritual de la guía, porque para ella el maestro o maestra no se llama docente o maestra, sino que se llama guía, porque simplemente guía. ¿Sí? Guía, ayuda a guiar al niño o la niña en su autoconstrucción. Entonces estamos en un lugar completamente distinto en a nivel educativo. El protagonista del proceso educativo es cada niño, cada niña, y las personas adultas somos acompañantes y ayudantes de educación como ayuda para la vida. Bueno, voy a continuar para ir redondeando, ¿sí? Pero bueno, La mente absorbente es un libro maravilloso de María Montessori, La mente absorbente del niño, así como El niño, el secreto de la infancia, que si tienen oportunidad de acceder a él y leerlo, ahí tenemos mucho de las bases fundamentales del método Montessori. Entonces, ahí vemos que las ideas fundamentales que plantea María Montessori es que la etapa que va de los 0 a los 6 años es fundamental para la construcción del ser humano, es la construcción del hombre, la construcción de la persona, y es una autoconstrucción que el niño, la niña va a realizar usando todo lo que esté a su disposición para hacerlo, y nosotros, las personas adultas, simplemente tenemos que remover los obstáculos de desarrollo y ofrecer un ambiente preparado que nutra todas estas necesidades y todas estas características y cualidades de las cuales comentamos anteriormente. Si nos ponemos a pensar, además de lo fundamental que es el desarrollo de la voluntad, la construcción de la persona física, lo que sería también el desarrollo de la voluntad, además del lenguaje, si nosotros nos ponemos a pensar, es tan importante esta etapa en la vida. Cualquier persona que tiene alguna situación traumática o que quiera resolver y que va a terapia a resolverlo, va a descubrir que es algo que se remonta a este momento de la vida, de los 0 a los 6 años. Y como no teníamos filtro para decir esto sí, esto no, María Montessori decía que la mente absorbente era como una foto, salía todo, pero salía todo, no hay juicio de lo que voy a incorporar. Entonces, eso hace justamente que ese no filtro de lo que incorporo después, si hay cosas que de repente pueden haber sido dañinas o me pudieron generar emociones que tengan que ver con desamparo o con abandono, etcétera, son cosas que me van a acompañar a lo largo de mi vida si no vuelvo en un proceso consciente a revisarlas. Entonces, ¿qué mejor aporte a la humanidad que acompañar a la niñez para que no tenga que tener una vida adulta de la cual tenga que recuperarse de su niñez? ¿Sí? Entonces, pensando en la importancia de la primera infancia en ese sentido, podemos ver todo lo que tiene que ver con nuestra revisión personal y con nuestra preparación a través del conocimiento para poder acompañar de una manera consciente a los niños y las niñas en su autoconstrucción. El método Montessori tiene unas características que quisiera compartirles. Primero, ya creo que quedó bastante evidenciada la importancia del ambiente. El ambiente María Montessori hablaba como de un triángulo, ¿no? Donde estaba el niño, la niña, el ambiente y el adulto preparado. El adulto preparado tiene la misión de observar al niño y la niña, ver qué necesita para su desarrollo, preparar un ambiente considerando todo esto, las tendencias humanas, su mente absorbente, los periodos sensitivos y los planos del desarrollo, y además ser un enlace entre el material y el niño, ¿sí? Los niños y las niñas eligen libremente un ambiente Montessori, con qué van a trabajar, y podemos, por supuesto, ayudar y acompañar ese proceso de elección, pero el niño o la niña elige qué va a usar, cuánto tiempo lo va a usar, dónde lo va a usar. Puede elegir incluso participar o no en una actividad colectiva, puede elegir comer o no, elige cuándo ir al baño, cuando no tiene que pedirle permiso a nadie para ir al baño, no tiene que pedirle permiso a nadie para tomar agua. Idealmente los baños están dentro de la sala y simplemente voy al baño. ¿Sí? Nuestra vida nosotros no le pedimos permiso a nadie para cubrir nuestras necesidades fisiológicas, como tomar agua o ir al baño, como acabo de decir. Entonces, esa libertad de elección hace que se construya justamente la voluntad, ¿sí? Entonces, también hay un respeto profundo por la personalidad infantil. María Montessori decía que
decía que, como les comenté, era una educación, ella planteaba un método para educación por la paz y planteaba que la guerra comenzaba cuando las personas adultas no respetamos la personalidad infantil y queremos sustituir la personalidad de cada niño y cada niña con la nuestra. Queremos que los niños y niñas sean nuestros pequeños espejitos, nuestros pequeños yo, ¿no? Y esto es un tema nuestro, nuestro ego no resuelto, que cada quien irá a ver cómo lo solventa en la terapia que elija. Pero lo que tenemos que hacer como adultos que acompañan a la niñez es ver a ese niño, esa niña y estimular su personalidad, su individualidad. Cada ser humano es único e irrepetible. No hubo nunca nadie como yo, ni lo va a haber. Yo soy única, entonces tengo que conocerme, disfrutar, aceptarme, amarme. Y este respeto por la personalidad es lo que permite un desarrollo sano de la autoestima. ¿Sí? Además de todo este ambiente que prepara, que nutre y que acoge con alegría esta vida que está desarrollándose. El ambiente material está adaptado al niño o niña. Todo lo que está en la sala Montessori está adaptado en la etapa, al plano del desarrollo. Las mesas las pueden mover los niños y niñas. Todo está, no precisan de ayuda de nadie para hacer nada. Pueden llevar adelante con total autonomía cualquiera de los trabajos, ¿sí? Los materiales están limitados además en cantidad, ¿sí? No es que hay, esto que vemos aquí, esta niña de un ambiente Montessori, creo que de India o Sri Lanka, es la torre rosa, que es un material sensorial que sirve para la educación muscular del agarre y para el adquirir la noción de tamaño, ¿no? Entonces, hay una sola, tiene un montón de usos. ¿Sí? Se van presentando sus diferentes usos y se permite que el niño o la niña elija libremente a través de la repetición usar una y otra vez el mismo material. Entonces, lo que decía con respecto a la torre rosa es que hay una sola, no hay más. Entonces, si de repente yo quiero usar la torre rosa y está siendo ocupada, puedo elegir qué hago. ¿Sí? Elijo, me enojo porque la quería usar y no está disponible. Y bueno, tengo que transitar ese enojo porque es mi elección de enojarme, porque mi enojo no hace que cambie que la torre rosa está siendo usada por otro compañero o compañera, ¿no? Entonces, puedo elegir también esperar, sentarme a esperar y observar. Y observando, la observación es una actividad dentro del ambiente Montessori. Los niños y las niñas tienen la libertad de sentarse a observar lo que ocurre. ¿Por qué? Porque a través de la observación están generando un montón de conexiones en su cerebro y incluso se le empiezan a ocurrir ideas de, voy a usar la torre rosa de esta manera o de esta otra, por ejemplo, esperando para usarla. O puedo elegir, por ejemplo, voy a usar otra cosa, ¿sí? Pero eso sí, estoy interesada en usar la torre rosa, entonces cuando la deje de usar, me acerco y hablo con mi compañera sin interrumpirla, ¿sí? O le digo a la guía que por favor, que estoy interesada en usar la torre rosa, que cuando quede disponible, por favor, me avisen. Entonces, estos materiales que son de uso cooperativo, que no hay propiedad privada dentro del ambiente Montessori, generan un desarrollo social que realmente es maravilloso, es una comunidad. Son niños y niñas que están conviviendo, compartiendo. De verdad les invito a que busquen y vean videos sobre cómo se maneja un ambiente Montessori, la actividad espontánea, todo lo que ocurre, todas las pequeñas situaciones que ocurren que son resueltas por los niños y las niñas. Y es maravilloso porque es la vida ocurriendo y ocurriendo de una manera espontánea, no ocurriendo dirigida por nadie, ¿no? Los niños no esperan dirección de nadie, eligen con lo que van a hacer, llegan a la sala, reciben un saludo personalizado, qué bueno que viniste, qué alegría verte, guardan su mochila donde tendrán su merienda, su almuerzo, dependiendo de los horarios. Y ahora con los protocolos, bueno, pues se lavarán las manos, se cambiarán de zapatos, se pondrán el alcohol y pasan a elegir con qué quieren trabajar. Ya desde el que llegan a la sala empieza la acción y de repente, bueno, no puedo mover una silla, voy y le pido ayuda a un compañero, o hay un material que de repente estoy usando de una manera, se acerca un compañero, me explica, me lo enseña, o estoy viendo una presentación o el uso de un material, por ejemplo, la observación, como les planteaba, y ya estoy ahí aprendiendo sobre un material. Entonces, estos materiales de uso colectivo, además, están en un orden y lo que se estimula es que los niños y las niñas lo toman de su lugar, lo usan donde elijan usarlo, lo devuelven y cuando lo devuelven, que tiene que estar en condiciones para que otra persona pueda usarlo, ¿sí? Ya pueden ir a elegir otra cosa para hacer.
Estos materiales que están adaptados a los niños y las niñas, a cubrir sus necesidades, diseñados científicamente, ¿sí? Están además agrupados por áreas. Entonces, las 4 áreas que tiene un espacio Montessori de 3 a 6 años, que fue lo que más desarrolló María Montessori, la Casa de los Niños fue su primer espacio, después que ella dejó de trabajar con estos niños, estas niñas que estaban en condiciones de vulnerabilidad en el psiquiátrico, los preparó y presentaron el examen para rendir primaria, ¿sí? A estos niños. Ella fue a trabajar en su primera Casa de los Niños en San Lorenzo, ¿sí? Y ahí ella puso en práctica, fue como un laboratorio realmente ese espacio, fue como una escuela experimental, donde ella empezó a través de lo que los niños le iban mostrando, ella fue incorporando cosas. Por ejemplo, todos los materiales ella tenía todos guardados en un estante. Entonces ella llegaba de mañana junto con su asistente, porque tenía una cátedra de pedagogía, y ella sacaba los materiales. Un día llegaron tarde, llegaron después que los niños, y los niños ya habían llegado, ya habían abierto los estantes, y habían empezado a usar los materiales. Su asistente quiso como rezongarlos y ella dijo, pero no, ¿cómo lo vas a rezongar si están todos trabajando? Esto lo que nos está mostrando es que tenemos que dejarle los materiales a su disposición, ¿no? Entonces, como que cada vez más fue entregando el poder de decisión a los niños y las niñas, poder de decisión hasta psicológicamente adecuado para los niños y las niñas, ¿sí? Y fue además generando las diferentes áreas que son lenguaje, vida práctica, sensorial y matemáticas. El lenguaje, que es además un área que atraviesa todas las demás áreas, es un área donde trabajamos el lenguaje oral, el lenguaje escrito y que tiene que ver con la escritura y con la lectura, con muchísimas experiencias de enriquecimiento de vocabulario, de juegos de sonido. Aprendemos a identificar los sonidos y después vemos la letra y le decimos cómo suena, no cómo se llama, ¿sí? Después también tenemos el área sensorial donde se aísla una cualidad de un sentido. Entonces la idea es potenciar, justamente honrar al refinamiento de los sentidos, pero además los sentidos son nuestras llaves hasta el mundo exterior. Nos permiten clasificar el mundo exterior y además nos permiten desarrollar mucho mejor nuestra inteligencia, el uso de nuestros sentidos. Entonces, la Torre Rosa, por ejemplo, es un material sensorial que tiene muchísimos usos, ¿sí? El área de matemáticas, donde los niños y las niñas aprenden, agarran, son además, igual que sensorial, son abstracciones materializadas, está materializado allí el tamaño en un material, en la Torre Rosa. Y en matemáticas también van con una dificultad a la vez y van pasando de lo abstracto a lo concreto. Yo puedo agarrar la barra que tiene 10 segmentos, yo puedo agarrar el cubo, la perla que representa el 1 y hay un cubo que tiene 1000 perlas que representan 1000. ¿Sí? Y después, y ahí tengo la noción de número, ¿sí? Empiezo a generar la noción de número y voy viendo lo que significan las operaciones también, jugando con el banco, voy viendo además las regularidades e irregularidades en la construcción de los números del 11 al 19, el 11 le decimos 11, es simplemente una particularidad, entonces esas particularidades se enseñan con una naturalidad absoluta. ¿Por qué? Porque se llama 11. 11 le decimos 11. Entonces, a través de esto que es todo un juego, los niños y las niñas se construyen a sí mismos y aprenden y sientan unas bases sumamente ricas, sumamente sólidas de su personalidad para poder desarrollarse luego en sus diferentes planos del desarrollo con naturalidad y cubriendo sus necesidades auténticas de desarrollo. Asimismo, bueno, nada, y vida práctica también, que no la nombré, es un área importantísima porque es la primera área donde el niño o la niña se encuentra con objetos familiares y además que es donde ve inmediatamente las consecuencias de sus acciones, donde son todos objetos reales. Si voy a cocinar, cocino. Si voy a limpiar, limpio. No es jugar no realmente llevamos adelante acciones reales que además permiten la sensación de la confianza, la voluntad y la dignidad, ¿no? Porque que yo cocine algo que todos van a comer o que yo me haya dedicado, porque ocurre natural espontáneamente, a limpiar un vidrio, a limpiar un espejo para que todos nos podamos ver bien y cómo se ocurre en el ambiente, tocamos la campana y decimos, vamos,
Agradecemos a nuestra compañera que limpió hoy el vidrio. Gracias. Y cómo esa gratitud a la labor del otro, cómo se da todo ese vínculo social empático, solidario, de cuidado y preocupación, de ayudarse, de que no quede nadie atrás. Estamos todos juntos y todas juntas. No hay competencia. Y la no competencia también ocurre por el hecho de que los materiales estén limitados en cantidad y no haya propiedad privada. Entonces, no hay competencia en quién hace algo más rápido que nadie, porque cada quien tiene su propio tiempo. Si la competencia puede ser con respecto a ti mismo, quiero armar el cubo del binomio cada vez más rápido. Bueno, yo te consigo un cronómetro, un reloj y vas tú contra ti mismo. Tu perfección está allí. No tiene nada que ver con un rival, con ver al otro como un rival, sino verte a ti como alguien que a dónde quieres llegar, a dónde tu imaginación te quiere llevar, ¿no? Y bueno, para ir terminando y cerrando, quería compartir esta cita de María Montessori, que aquí la vemos también, María Montessori con una niña en sus últimos años de vida, que nos plantea que este establecimiento de la paz es sobre la educación, que debemos convencer al mundo la necesidad de un esfuerzo universal y colectivo por construir los cimientos de la paz. Entonces, pues nada, muy agradecida realmente por haber compartido con ustedes. Espero haber hecho honor a esta hermosa y gran mujer que nos dejó este legado maravilloso sobre una manera nueva de mirar a la infancia. Y les agradezco su atención y los dejo con Lisel y espero que nos veamos pronto en nuestro primer seminario. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Eh, Excelente, como siempre. Queremos agradecer en nombre de todo el equipo de IAC Uruguay la presencia de todos ustedes a esta conferencia en directo, en particular a los países que se sumaron sobre el final, como Italia, Escocia, Países Bajos, Puerto Rico, Portugal. Quiero comentarles que los que quieran obtener el certificado de esta conferencia deben solicitarlo aquí a un link en comentarios que se va a escribir ahora, que se va a poner ahora, se va a publicar y va a permanecer ahí durante 48 horas. Ustedes tienen que ingresar a ese link y solicitar el certificado, ¿sí? Luego de las 48 horas se va a quitar, así que, bueno, esa es la oportunidad. A su vez, quería comentarles también que esta grabación de esta conferencia va a quedar en esta página para quienes no han podido ingresar en este horario por diferentes motivos o han tenido dificultades, van a poder verlo en otro momento o lo pueden dar de vuelta si así desean. Bueno, una vez más, muchas gracias. Esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Gracias a todos.